Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a este coloquio de votar o no votar, no es esa la cuestión. Muy agradecidos por la convocatoria que hemos tenido. De repente, bueno, si no viene más gente por el frío, qué sé yo, y parece que al parecer por el día hay otras actividades. Entonces, bueno, nada, primero entonces agradecer también a los expositores que me acompañan. Y decirles primero que esta es una iniciativa que surge a propósito de un impulso que tenemos nosotros como colectivo, todos trabajando, intentar poner en común ciertos puntos de acuerdo del movimiento popular y las fuerzas de izquierda, que nos parece que es necesario a propósito de la coyuntura que estamos viviendo respecto a las elecciones y también al proceso que está viviendo el propio movimiento social. Voy a dar inicio entonces con una lectura de lo que se les envió también a los invitados y vamos a ir comentando algunas cosas que para abrir este coloquio y con las preguntas para que ustedes las tengan más o menos como guía de sus intervenciones. Recordarles que no tienen, para que todos realmente conversemos y sea un coloquio más allá de 10 minutos para poder definir la posición a propósito del texto, y después a los asistentes se les agradecería que en el momento de opinar, que me imagino estarán todos muy deseosos de hacerlo, no se excedan, que sean sintéticos y que eso, para que podamos conversar. Bueno, estamos a unos cuantos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias y el panorama político se vuelve muy interesante. Al evidente rechazo ciudadano a la gestión de la Alianza por Chile, encabezada por Piñera, se suma la sensación de una baja de popularidad de la precandidata Michelle Bachelet, producto del descrédito y la desconfianza que genera en la ciudadanía. El surgimiento de precandidatos que intentan canalizar las demandas instaladas en el imaginario nacional por el movimiento social, que se viene gestando hace ya algunos años. A todo esto debemos agregar que el enorme porcentaje de abstención en las últimas elecciones municipales puso en evidencia el colapso en la representatividad de las coaliciones políticas instaladas en el poder bajo el sistema binominal. Coaliciones que han trabajado durante todos estos años para mantener a cualquier precio un modelo económico que beneficia a los grandes poderes económicos nacionales y transnacionales, dejando a su suerte a los millones de chilenos y chilenas que cada día deben sufrir los embates de una economía neoliberal descarnada. Aquí también habría que hacer un alcance que, bueno, si bien es cierto, vivimos como esta crisis de la representación de esta política institucionalizada que tenemos, también es grande la crisis en cómo representamos o cómo construimos un panorama o una fuerza de izquierda, en definitiva, porque ellos, aunque se presenten una crisis en la percepción ciudadana, finalmente siempre inventan las maneras o las formas de seguir dominando y de seguir en el poder hegemónico. Entonces también empecemos a mirarnos la crisis que tenemos también en nuestro panorama. El permanente avance de la precarización en todas sus dimensiones de las vidas de los habitantes de nuestro país se debe en gran medida a la vigente estructura política que emana de la Constitución del 80. Constitución ilegítima y antidemocrática que fue instalada en el terror de la dictadura y maquillada con la alegría fraudulenta de la concertación. Es por esta razón que pensamos que una de las maneras de posicionarse en la actual coyuntura electoral es abstenerse del circo electoral asumiendo el no voto, una abstención crítica y activa en la reconstrucción de un tejido social y político que se proyecte en las perspectivas de horizonte emancipatorio, en la proyección de crear las condiciones objetivas y subjetivas para la realización de una asamblea constituyente. Desde el colectivo Todos Trabajando pensamos que frente a la actual institucionalidad es imposible desarticular las políticas que nos gobiernan. No es nuestro ánimo atacar a las candidaturas que se levantan como alternativas a la alianza, a la concertación y sus aliados, la nueva mayoría. Es más, saludamos sus demandas y pensamos que debemos continuar por un camino juntos y levantar una fuerza de izquierda democrática, ciudadana y popular con amplios sectores, todas y todos juntos, entendiendo que las elecciones pasan y los movimientos sociales continuamos. Pensamos que debemos trabajar para crear instancias como estas, donde podamos encontrarnos, plantear nuestras diferencias, pero por sobre todo, fortalecer los puntos de acuerdo que nos permitan avanzar en nuestros deseos comunes. Según lo recién planteado, invitamos a centrar las intervenciones de los expositores en las siguientes preguntas.
¿Es posible avanzar en las demandas de la multitud bajo esta institucionalidad? ¿Cómo proyecta el movimiento social luego de las elecciones? ¿Qué entiende por un proceso constituyente y cómo imagina una eventual asamblea constituyente? De las pocas certezas sobre un proceso constituyente que suspenda la actual institucionalidad es que serán muchos los sectores involucrados, incluyendo a los que no sostienen nuestros mismos deseos. ¿Cómo construimos un sujeto político que sea el protagonista de una asamblea constituyente y que logre instalar las demandas del movimiento social? Esta pregunta me parece constitutiva también al ánimo de juntarnos en este coloquio. Bueno, como ya dije, cada participante tiene 10 minutos entonces para poder plantear su posición. De verdad que es bastante sugerente el título que colocan los compañeros. Votar o no votar, no es esa la cuestión. Sí, a nosotros nos parece, compañeros, de que las elecciones en general, y aquí hay que hacer algunas precisiones, son un accidente que no es convocado por los trabajadores, ni es convocado por las masas populares. Es convocado por la propia institucionalidad, es convocado por el Estado, para ir regenerando, digamos, su órgano de poder y hacer viable lo que es, digamos, la administración del Estado capitalista y hacerlo creíble y presentarlo, por cierto, como democrático. Entonces, pero el votar o no votar no debe ser una cuestión que nos divida a los trabajadores, en eso estamos de acuerdo. Y cuando nosotros como partido hemos estado en distintas huelgas, que son bastantes las que se dan, como digo, pequeñas aparentemente, pero están por todos lados, como fue la última, por ejemplo, más importante de este tiempo, que fue la de Conchitoro, de más de 40 días, donde tuvimos, es cierto, como se llama, el privilegio de estar con los compañeros, no una vez, sino que muchas veces con ellos, porque los compañeros quedaron noches enteras con el frío, acompañando en la toma, como se llama, en la parte de afuera. Y la verdad, que nos planteábamos ahí en el trabajo concreto, claro, no dividir entre los que votan y los que no votan. Lo fundamental era el tema de la lucha reivindicativa, pero a esa lucha reivindicativa también llevábamos el acento político. Es decir, la reivindicación por la reivindicación tampoco es la solución. Por lo tanto, el tema de votar o no votar sí que es importante. Hay que ser cuidadosos, es verdad. Hoy día existen algunas candidaturas alternativas que han prendido más o menos en algunos sectores, sobre todo el estudiantado, en algún sector del estudiantado, no en todo el estudiantado también, ¿ya? Candidaturas que desgraciadamente no han sido, aunque tengan una serie de planteamientos interesantes, algunos puntos de vista correctos, algunas plataformas que pueden ser sostenidas incluso, pero tampoco estas han nacido como consecuencia de un ejercicio unitario en que tuviéramos todas las fuerzas para empezar, y segundo, que se da en un momento en que una buena parte de la población está hablando, y fundamentalmente los estudiantes, hablando y hablando en la calle. Que es bastante distinto, ¿no es cierto?, a años anteriores, donde sí había que ver la manera como usar este incidente político que produce la burguesía con lo que es el tema de las elecciones para colocar y aprovechar el debate desde ahí. También quisiera, compañero, explicar nuestra posición. Nosotros como Partido Comunista Acción Proletaria PCAP no vemos las elecciones como un tema de principio. Las elecciones pueden ser usadas, y nosotros lo hemos hecho, en forma positiva o negativa. Un candidato propio, sin candidato, apoyando a otros, negándonos a participar. Todo depende del análisis de las condiciones objetivas y subjetivas. No depende, digamos, eso de entender, como entienden algunos, las elecciones como la única forma de expresión política. Si para muchos, o para algunos, ¿no es cierto?, pareciera ser que el votar es la única forma que se participa en política. Y para nosotros, para los comunistas, es una forma que puede ser principal en un momento, pero nunca la más importante para el cambio social.
La más importante es el protagonismo popular, la participación popular, que se expresa de distintas maneras. Desde la huelga, desde la manifestación, bueno, en nuestro entendimiento, hasta la forma superior que es la toma de poder político, ¿no? Es decir, el tema del voto no es una cuestión de principio. No es verdad que rechazamos absolutamente a aquellos que plantean de que no votar es como quedar fuera de la política. Eso es falso. De hecho, nosotros hemos participado en distintos momentos en elecciones. Entonces algunos se preguntan y dicen, bueno, ¿y por qué participaban antes y por qué no participan hoy día? Claro, por ejemplo, participamos en un momento determinado en el punto Podemos o en el Podemos, que era el principio. Pero hay que ubicarse en qué contexto se construye el Podemos. ¿Qué pasaba con el movimiento popular en Chile? Muy distinto a lo que pasa hoy día. No había esta movilización y esta actitud, digamos, de rechazo en la población hacia la institucionalidad. Además, el Punto Podemos se construye con una cantidad de fuerzas que todas, pero todas, sin lugar a dudas, se reclamaban contra el neoliberalismo. Y no solamente se reclamaban, sino que además los documentos y todo lo que se construía era en esa dirección. Ahí, por ejemplo, en el Podemos nosotros construimos una declaración de principio, me parece que, y la recuerdo, construimos horas, nos amanecíamos debatiendo, digamos, cómo construir esa declaración de principio. Y había un punto, el punto 6, que decía, más o menos textual, que nacíamos en lucha, en contraposición y sin aceptar ningún compromiso con los neoliberales y sus presiones políticas, como era la alianza y la concertación, textual. Y que por lo tanto entendíamos de que existían dos derechas. Desde un punto de vista más pedagógico, para explicarlo de alguna manera, ¿no? Es una la derecha, claro, pero entendíamos que existían dos derechas. La vieja derecha, que era la alianza, y la nueva derecha, que era la concertación. Eso lo decía desde Guillermo Temer hasta que Nabla, lo decíamos todos en el Poder. Esa era la plataforma con la cual construimos y con la cual en un momento determinado inclusive se alcanzó una votación de prácticamente un 10% de los votos. Nosotros no somos inocentes y sabíamos que dentro del Podemos, aunque causaba el Podemos mucha esperanza en los sectores populares, porque de verdad, compañeros, se construía, nosotros en las poblaciones, en los sindicatos, los compañeros llegaban, algunos hasta se emocionaban, se le caían hasta las lágrimas a ver las banderas del PCAP, del PC, del MIR, en fin, de las distintas organizaciones que nos reclamábamos desde la izquierda, juntas, y se veía algo potente que se construía. Los humanistas también estaban ahí. ¿Ya? Nosotros sabíamos que era complicado, porque habían distintos intereses y todos buscábamos en el Podemos, compañeros, también algo distinto. Sabíamos que estaban aquellos, y la vida lo demostró, que era tener, digamos, algo con que presionar a la concertación y con la cual obligarla en un momento determinado a una alianza, pacto o ser aceptado en la concertación. Como la práctica lo demostró. Nosotros decíamos, en cualquier momento el burro va a mostrar la oreja. ¿Ya? Estábamos pendientes, digamos, que el burro mostrara la oreja y lo decíamos. ¿Ya? Y parece que estoy recordando, compañeros, que ese día cuando estábamos en un lugar determinado, donde estaba, cuando Kirch era candidato a la presidencia, estábamos, digamos, viendo los resultados. Entonces aparece Lautaro Carmona y con Osorio, que era el presidente del Partido Comunista, y dice, Eduardo, conversemos, veamos, a ver cómo podemos, digamos, colocar unos puntos que nos permitan en una segunda vuelta apoyar a la Bachelet. ¿Qué opinan? Mira, veamos los puntos. Entonces, le digo, mira, perfecto, exijámosle, asamblea constituyente. Inmediatamente, desde el día se compromete al día siguiente a llamar asamblea constituyente. Renacionalización del cobre integral. Ah, no, mis doctores, que eso no lo van a aceptar. Ah, entonces quieres tú colocar los puntos que
porque está en nuestro programa ya la concertación, no hay mucho más que discutir. Y ahí se quebró, de ahí el Podemos se quebró. Y públicamente ese mismo día hubieron dos conferencias de prensa. Una, y si aparecimos algunos, ¿cierto?, junto con Fish, en ese momento tenía una posición coherente como ella se reclamaba, que después veremos que también dan una vuelta. ¿Ya? Impresionante la vuelta que dan. ¿Ya? Llamando, ¿no es cierto?, a la abstención y a no votar o al voto nulo en la segunda vuelta presidencial. Digo esto, compañeros, para dejar claro que por principio nosotros no rechazamos la elección. No es un problema de principio, pero también es un tema, como se llama, fundamental, entender cuándo hay que participar y de qué forma y para qué. Porque si vamos a participar en las elecciones exclusivamente para producir un desarme ideológico y político en la gente, para instalar un régimen que no va a resolver nada, y lo que es peor, va a desprestigiar en el imaginario popular las ideas del socialismo, la idea del cambio social, eso, compañeros, es una tragedia. La experiencia internacional hoy día demuestra que, a diferencia de cuando estaba firme la idea del cambio social en la cabeza de la gente, y había la credibilidad del socialismo en la gente, los imperialistas temían a cualquier tipo de movilización de masa, porque veían que ésta se podía transformar en un momento de rajuñar un poco el poder y revolucionar. Hoy día, compañeros, no hay problema. Por ejemplo, en Egipto, si hay un régimen como el de Mubarak, pro-imperialista, pro-yanqui, que la masa entra en contradicción, no hay problema que salga la masa. Más aún, los agentes de la CIA del imperialismo, los reaccionarios, se meten en la masa. Derrocan a Mubarak y ponen otro régimen tan pro-imperialista como el que estaba antes o peor. Hoy día el imperialismo, como el factor subjetivo, está en una condición bastante deplorable, y lo digo a mucho pesar, porque nosotros nos reclamamos desde ahí, desde el factor subjetivo, ¿cierto?, como partido. Vean ustedes lo de Brasil, compañeros. ¿Cuántos compañeros en la reacción inmediata fue: ah, bien, está luchándose en Brasil? Sí, es verdad, que el régimen de la Dilma, que viene a continuación de Lula, ¿ya?, ha dejado una cantidad de insatisfacción en sectores populares importantes, porque ha aplicado una política capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera. Sin embargo, en estas movilizaciones, compañeros, ha habido de todo, y la mano de sectores fascistas dentro de la movilización está clarita. La consigna, el orgullo de ser brasileño, la canción nacional, bandera solamente brasileña, todo sin partido, sin partido, sin partido, no a los partidos, no a los sindicatos. Ahí están los videos, digamos, de compañeros que estaban participando, que fueron agredidos abiertamente por sectores fascistas, dirigentes sindicales, organizaciones sindicales que le hacían tirar sus lienzos. Las palabras contra el vandalismo, contra la corrupción, es decir, con el PT en el gobierno, con el PCdoB en el gobierno, el Partido Trabajador y el Partido Comunista de Brasil, que ambos han aplicado una política de administración de un Estado neoliberal, lo que han hecho es despolitizar a la gente de tal forma que la gente enseguida viene y ataca las ideas progresistas, y el imperialismo eso lo usa y abusa de aquello, buscando la manera de avanzar en su, en fin, de traer la política de Brasil hacia esa posición. Uy, hay tantas cosas por responder. Pero, bueno, compañeros, eso, imaginémonos la realidad de Chile. El compañero hace una distinción maravillosa, maciza, sobre lo que fue el periodo anterior al golpe y enseguida las consecuencias del golpe.
un gobierno que quienes están ahí es la herencia de Pinochet, los cachorros de Pinochet, estos carajos que cuando eran pendejos compañeros aplaudían todas las salidas asquerosas y patéticas que tenía la dictadura frente cuando encontraban compañeros en una misma urna mortuoria, 2 o 3 cadáveres, y salía Pinochet diciendo que eso era ahorro, ¿no? Esto aplaudían. Estos los fueron amamantados, digamos, por Pinochet, fueron financiados, fueron formados. Ahí están en el gobierno, a ese nivel de despolitización. Y aquí hay un tema concreto. No solamente la culpa es del comunismo, o sea, perdón, del anticomunismo, de los reaccionarios. La culpa es la falta de comunismo y el abandono y las prácticas incorrectas, las prácticas que han desprestigiado la práctica a la política de izquierda y a la organización de izquierda. Hay una cantidad de preguntas que tenían los compañeros, que voy a tratar de hacer pero ahora muy breve. Dice una pregunta: ¿es posible avanzar en las demandas de la multitud en esta institucionalidad? No. No es posible mientras no tengamos una asamblea constituyente y una nueva constitución. Y esto no solamente porque el señor Guzmán la hizo de tal manera, redactó de tal manera esta constitución que dejó todo amarradito. No solamente por eso, sino porque no hay voluntad política. La alianza y la concertación son lo mismo, obedecen, compañeros, al mismo patrón. Es por eso que no van a hacer nada. Y todo lo que hoy día plantean, eso es una falsedad enorme, y la justificación ya está escrita y lo vamos a escuchar de aquí a 1 año y medio más, cuando la gente, la pelota vaya rebotando, ¿verdad? Todo el mundo va a pedir nuevamente educación gratuita, renacionalización del cobre, asamblea constituyente, y la señora Bachelet seguramente nos va a decir en ese instante que no es posible porque no está el quórum en el Parlamento. ¿Ya? Y le va a echar la culpa a otro, y frente al movimiento popular va a venir la represión y vamos a sufrir las consecuencias. Y la gente insatisfecha, ¿ya? Va a empezar a ver en alguna manera que esas consecuencias del político de un gobierno de izquierda, que eso va a ser una tragedia, compañeros, en nuestro país. ¿Cómo se proyecta el movimiento social después de las elecciones? Ahí mismo está contestado. Vemos un movimiento social que se va a expresar con mucha fuerza. La pelota queda rebotando porque el señor Piñera no va a solucionar los problemas, que están planteados por la demanda social, y el que venga tiene que solucionarlo, y no lo va a hacer porque no está ni en su deseo, ni están para eso. El problema de una asamblea constituyente, ¿cómo la entendemos? La entendemos como un proceso soberano de las mayorías del pueblo, de construcción soberana. Es necesario que los que estamos de acuerdo en la asamblea constituyente nos organicemos, discutamos, ¿ya? Incluso que comencemos a tirar líneas gruesas sobre la forma que tendría que expresarse esto, constituyendo algunas asambleas sindicales, desde las organizaciones sindicales propiamente tal, desde las estudiantiles, desde las poblacionales, para que sea el pueblo quien exprese y quien realmente sea el protagonista de una asamblea constituyente, y no sea simplemente la propaganda millonaria de las grandes gigantografías, de los canales de televisión, de la prensa, la que se exprese en el momento de instalar posteriormente una asamblea constituyente, sino que sea consecuencia del protagonismo vivo de la gente. Y es la única manera que tenemos de poder avanzar en eso. No tenemos otra forma. No podemos competir nosotros con los demás. Eso es lo Efectivamente, lo que se ve aquí es un tema bastante importante. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo hoy día y lo que se ha menospreciado, y nosotros desde los trabajadores y desde los sindicatos que hemos visto muchas veces, es que se ha menospreciado el rol de los trabajadores dentro de los procesos de cambio social. Para nosotros esa ha sido la gran tragedia hoy día. Se nos ha reemplazado y ha sido así por el estudiantado, se nos ha reemplazado por los trabajadores,
se nos ha reemplazado por los distintos actores sociales, como hoy día les llaman liberalismo, cuando en realidad los grandes sujetos que han hecho los cambios sociales en Chile y en todos los países que han visto algún cambio, que a mejor su medida han sido los trabajadores, ha sido la clase obrera. No hay que tener ningún miedo en decirlo. Hoy día nosotros hemos visto que en el proceso de asamblea constituyente, que nosotros levantamos mucho como corriente sindical proletaria, efectivamente el proceso de constituyente y el proceso de asamblea constituyente pasa por una ruptura, no pasa por un tema institucional. Y hoy día, cuando se nos anuncia y cuando se nos dice que ocupemos un espacio dentro de la institucionalidad, cuando se nos dice que tenemos que crear el poder popular, que tenemos que conquistar los espacios en el Estado, para nosotros ya no es una tragedia, sino que ya parece comedia. Porque la verdad, compañeros, es que si nosotros vamos a los sindicatos y les preguntamos, la última vez que nos dijeron de luchar y crear poder popular, nos sacaron la remierda, compañeros. Perdónenme la expresión, pero fue así. Y todo fue por no querer asaltar, y suena muy, como quieran llamarlo, compañeros, muy viejo, muy retrógrada, muy, todo lo que quieran. Pero la última vez que nosotros renunciamos a tomar el Estado, nos masacraron. Y aquí los tenemos. Detenidos, desaparecidos, torturados, etc. Porque podemos crear espacios, podemos crear un montón de instancias. Pero si no tenemos en estos momentos las distintas fuerzas que emanan del Estado, el poder cultural, el poder político, el poder económico, el poder de las Fuerzas Armadas, compañeros, por favor. Se está moviendo en Chile. La última vez que se aplicó esta política en Chile fue en el 73. Han pasado 40 años desde aquel entonces y nos sacaron cresta y media. Y fue así. Porque en ningún momento nos dijeron a nosotros de que si creábamos poder popular o si conquistábamos el espacio al margen del Estado, iban a venir las Fuerzas Armadas y nos iban a desalojar. ¿Qué vamos a hacer en ese entonces? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Los sindicalistas, los trabajadores, la clase obrera, nosotros. Es solamente una intervención, compañero, de un análisis que hacemos. De que hoy día, cuando nosotros hablamos de una asamblea constituyente, es para hablar de una asamblea constituyente con protagonismo popular. No es ni cuarta urna, no es ni pedirle a la institucionalidad, ni pedirle al Parlamento que se convierta en asamblea constituyente, sino que es a través de la misma movilización para convertirnos en poder constituyente. Pero precisamente para romper con la institucionalidad, no para alimentarla. Ese es el tema. Y esa es la gran diferencia que tenemos nosotros como sindicalistas, como trabajadores, con un montón de personas y de grupos que solamente por temas de moda han estado pregonando el tema de la asamblea constituyente. Cuando hay un descubrimiento de movimientos pobladores que necesita compañeros, y un descubrimiento moderno, muy antiguo. Pero nunca se ha podido construir el poder en forma paralela. El poder se conquista. Antes del 73 estaban los cordones industriales en Chile. Algunos compañeros erróneamente hablaban que eran órganos del poder obrero y los comandos comunales eran órganos del poder popular. Compañeros, el poder lo ejercen las clases a través de sus instrumentos, y uno de sus instrumentos fundamentales es las Fuerzas Armadas, el aparato armado. Y lo que eran los cordones industriales eran órganos de lucha de la clase obrera por sus reivindicaciones y por la toma del poder político. Lo que eran los comandos comunales eran órganos de lucha en defensa de los intereses populares y por la toma del poder político por las clases populares en búsqueda, como se llama, de instalar una democracia popular. Entonces no podemos confundir las cosas. Esto, compañero, de que el Estado se desvanece, es realmente, compañero, como se llama, con todo el respeto que el compañero lo planteó con mucha firmeza, con igual firmeza lo voy a plantear, es lo más reformista que he escuchado, compañero, en los últimos tiempos. No puede haber más reformismo que eso, y más negación a la revolución, al socialismo y al cambio. ¿Cómo es posible imaginarse, compañero, que el Estado se desvanece? Este tema de la autogestión, que algunos autogestionándose, compañeros, empiezan a generar
una cosa paralela, bueno, Recabar ya planteaba en esta situación de los mutuales, ¿no es cierto? Y la autogestión como una forma de lucha, de resistencia, puede servir en un momento para tener formas de vivir, de comer, de enfrentar. En tiempos de dictadura, compañero, usted más joven que yo, lo hicimos bastante, con las ollas comunes, con todo aquello. Se trabajó. Pero con las ollas comunes no íbamos a derrotar la dictadura, ni íbamos a abrir espacios democráticos, ¿no? Era un momento indiscutiblemente. Ahora, la autogestión. A ver, compañeros, ¿cómo va a hacer ustedes la autogestión en el mineral El Salvador y la autogestión con los quienes recogen la basura? A ver, tiene que haber un Estado centralizado, tiene que haber, digamos, un Estado que permita, ¿cómo se llama?, la planificación y que permita esto y lo otro, con una clase en el centro y con la otra clase en la clase B. La burguesía, con su instrumento fundamental, que son las Fuerzas Armadas, nos ha sacado la cresta todas estas veces cuando ha sido necesario. ¿Ya? Y lo va a hacer, compañero, nuevamente, y de eso tú no tienes ningún cuidado en la medida que la lucha de clases se le saca de mano. ¿Ya? Y no va a ser que se va a retirar porque nosotros ya hemos copado el Estado desde ahí. Nosotros no rechazamos la participación en la elección. Hemos participado, yo soy candidato a senador. ¿Ya? No es el tema que, es para qué participamos. Nosotros nunca podemos decir que participamos para tomar el Estado por dentro. Esa barbaridad ya la planteó Nikita Khrushchev, ¿no es cierto?, contra el insurreccionario de masa, que tú dices que está pasada de moda, ¿no? O la guerra popular. Yo no sé si en Chile va a ser guerra popular, insurrección. Lo que está claro, yo creo que Carlos Marx sigue teniendo vigencia cuando dice que no se retiran por su voluntad las clases dominantes y que la violencia revolucionaria va a ser la que va a parir la historia. Nosotros seguimos pensando aquello, la vida sigue demostrándolo, ¿no? Y yo me desayuno, compañero, yo sé perfectamente cómo se llama que cada uno puede expresar y tiene derecho y es democrático a plantearlo, ¿no? Pero el grado de reformismo que yo he escuchado, compañero, como te digo, verdaderamente, entre eso y la Bachelet, no tengo compañero donde elegir. Y por eso que rechazamos esos bloques neoliberales que representan los grandes empresarios del imperialismo. A eso nos interesa representar. Y hoy día, cuando se presentan candidaturas de estos alternativos que existen, falta de un gesto generoso, unitario. Se presentan ante sí y por sí. Y no representan los intereses hoy día, porque es la unidad que nos va a dar la fuerza. Y tenemos que lanzar un proyecto común. Tenemos diferencias, pero tenemos que hacer el esfuerzo generoso de construir una cosa alternativa para los trabajadores y para el pueblo de Chile y por los intereses del país, que son saqueados hoy día. Si no vamos en esa perspectiva, van a seguir ocurriendo lo que está pasando hoy día, que estamos en una desventaja tremenda con los grandes bloques neoliberales que representan los grandes empresarios. Así que yo creo que hoy día el tema de la abstención debe ser un rechazo y para deslegitimar estos bloques de hoy día. En esa perspectiva tenemos que avanzar en un gesto unitario, no de sectarismo de la personalidad por la personalidad, sino que se representa a sí mismo. ¿De qué sirve eso, compañero? Es decir, que no están pensando en las masas, no están pensando en las clases obreras ni en los trabajadores, están pensando en sí mismos. Ni siquiera en los intereses del país, porque se representan a sí mismos y que desde ahí todo el mundo lo va a seguir. ¿O cree que los demás somos un lugar de inventar y no tenemos capacidad de pensar y de levantar un proyecto común o tener ideas de qué país queremos? ¿O ellos nomás tienen el derecho de plantearlo y los trabajadores el resto no tenemos capacidad, inteligencia de organizarnos mejor y de construir una patria distinta para los trabajadores de los pueblos? Yo creo que ahí está el tema de hoy día de tener a la unidad. Unidad frente a los neoliberales, de construir un proyecto neoliberal, patriótico, nacional, democrático y popular. Para allá tenemos que ir de esta izquierda consecuente de levantar un proyecto distinto. Yo creo que ese es el objetivo hoy día, el tema de la abstención, como una forma de deslegitimar y de rechazar a estos candidatos que han gobernado el país casi 40 años, o se han enriquecido, donde la Concerta y la Alianza representan a un grupo de empresarios poderosos y otros empresarios que financian sus campañas y con los bolsillos llenos de dinero.
Yo creo que ahí nosotros los trabajadores tenemos que pensar también en una sociedad nueva. Los trabajadores no podemos quedar en la reivindicación económica, tenemos que ir a la lucha política, de mirar una patria distinta, retomando el poder político. Para allá, y la clase obrera y los trabajadores tienen que cumplir un papel protagónico, porque es la fuerza principal. Lo demás tiene que tener un proceso de acumulación y de apoyo a los trabajadores en ese proceso como clase protagónica. Debemos apoyar a los trabajadores. No, los trabajadores y la clase obrera tienen el rol protagónico en todo proceso revolucionario. Y de las masas populares. No puede ser los estudiantes que van a dirigir el proceso. Son los trabajadores y la clase obrera que tienen que estar al frente con un protagonismo esencial. Así que por eso ahí tengo la inquietud.